Buenas noches, amada iglesia. Somos una iglesia que restaura vidas con la verdad y el amor. Bendiciones. Y mi nombre es Cristian Cereceda y quiero compartirles en esta mañana un pequeño devocional que he estado leyendo hace unos días. Y antes de empezar quisiera invitarles a orar para dar inicio a este tiempo devocional. Gracias Dios, te damos en esta mañana por tu amor, por tu fidelidad, Dios, porque sabemos que tú vives y tú eres soberano y tú controlas, Señor, cada aspecto de nuestra vida, cada situación y circunstancia no escapa, Dios, de tu vista, de tu control. Gracias te damos porque en medio de todas las dificultades que estamos atravesando en este mundo, Dios, actualmente, tú eres, Dios, nuestra esperanza y tú eres quien nos brinda, Señor, la fe también para poder continuar y no desmayar, Dios, ante la enfermedad que está en este momento, Dios, atacando al mundo. Gracias te damos, Señor, porque creemos que tú eres fiel con nosotros y porque sabemos que no es, Dios, la muerte el fin de nuestra vida, sino que, Dios, tú tienes aún preparado para nosotros un mejor futuro, Dios, luego de la muerte. Así que no tenemos temor, Dios, a tu voluntad, Dios, cualquiera que sea. Encomendamos nuestra vida en tus manos, Dios, y rogamos también asimismo por cada uno de nuestros hermanos donde se encuentre, para que tú, Dios, los fortalezcas, los animes en el nombre de Jesucristo, y también nos permitas seguir aprendiendo y compartiendo, Dios, de tu palabra, a pesar de este tiempo difícil que estamos pasando. Dios, tú sigues presente y sigues enviando, Dios, y hablando a través de tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a continuar con la entonación del himno intitulado Porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. Pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día
el río cruzaré, con el dolor batallaré. Y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén, amados hermanos. Así es que no debemos temer temor, ¿correcto? Y ahora vamos a pasar a lo que es el mensaje de esta mañana, que se encuentra en el libro de Hebreos, desde el capítulo 4:14 al capítulo 5:10. Todo se titula Jesús el gran sumo sacerdote. Voy a dar lectura al pasaje completo y dice así la palabra de Dios. Jesús el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Y la palabra de Dios aquí en este pasaje en el cual se titula Jesús el gran sumo sacerdote, al principio nos describe, ¿no?, cómo habla acerca de Jesús, los 3 primeros versículos del 14 al 16, mencionando hacia nosotros, ¿no?, que a diferencia de los sacerdotes o sumos sacerdotes terrenales que existieron por llamamiento de Dios, sí, pero a diferencia de ellos, Jesús es el gran sumo sacerdote, un título superior al que poseían aquí en la tierra los llamados a partir de los hijos de Aarón. Y dice el primer versículo, teniendo un gran sumo sacerdote, y aquí nos indica que él traspasó los cielos, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora, nos da un dato adicional, ¿no?, que a diferencia de los sumos sacerdotes que intercedían aquí en la tierra por medio de los sacrificios delante de Dios a favor del pueblo, ahora la posición o la ubicación donde está Jesús es en los cielos, ¿no? Él ha traspasado los cielos, como indica aquí, y siendo un gran sumo sacerdote, una de sus funciones también es
interceder, ¿no?, a favor de su pueblo delante de Dios, sino que lo hace de una manera perfecta y completa, ¿no?, al estar ya en el tabernáculo celestial y no aquí en la tierra, lo que fue en su tiempo figura y sombra de lo que es real, ¿no?, y de lo que está en los cielos. El versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. Disculpe, el punto final del versículo 14 dice, retengamos nuestra profesión, como si nos indicara que debido al argumento de que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, debemos mantener nuestra profesión de fe, ¿no?, porque eso nos da a nosotros mayor aliento, nos reconforta al saber que tenemos no una persona que está en medio entre nosotros y Dios, como antes era el sumo sacerdote, sino que ahora Jesucristo mismo está, ¿no?, sentado a la diestra de Dios intercediendo a favor de nosotros. Así que confiemos en ello y continuemos con nuestra profesión de fe. Ahora sí, el versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A lo que iba, a diferencia de los sacerdotes, también aquí nos describe que en la antigüedad los hombres que eran sumos sacerdotes, al igual que todos, tenemos debilidades y pecamos. Ellos tenían que ofrecer primero limpieza para el sumo sacerdote y luego por el pueblo. A diferencia de ellos, nos da también un dato de que Jesús, y como lo sabemos todos, fue sin pecado, ¿no? Así que Él no necesita presentarse primero para ser limpiado, sino que Él por sí mismo ya es limpio, ¿no? Y aquí el 15 nos da esa aclaración, a diferencia del sumo sacerdote terrenal que había, ¿no? Y que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Correcto, con Él participando de carne y sangre, al igual que todos nosotros, Él también se hizo hombre y fue tentado. Muchos lo conocen y muchos se comenta también que fue por el mismo Satanás, ¿no?, como lo describen en los evangelios. Fue tentado pero sin pecado, ¿no? Y también la manera en la cual fue tentado, ¿no?, no se compara a veces a lo que nosotros pasamos, sino que Él fue tentado de una manera superior, ¿no?, por el mismo Satanás, y nosotros recordamos cómo se le ofrecieron muchas cosas y y que hiciese, ¿no?, como una especie de tentación a su mismo padre al indicarle que saltase, ¿no?, del pináculo del templo. Pero Él, a pesar de la tentación que fue mayor a la nuestra, desde mi punto de vista, se mantuvo sin mancha, sin pecado. Así que continuemos en el versículo 16, que debido a los argumentos que presentamos en el 14 y 15 de quién es Jesús y qué es lo que hace, las características de Jesús, que no tiene pecado y que fue tentado y que Él traspasó los cielos y que Él es nuestro gran sumo sacerdote, ahora el 16 nos indica, asimismo acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como actualmente lo estamos necesitando, ¿no? Nosotros en estas circunstancias hay muchas noticias, hay muchos que están comentando que no es cierto lo que dicen, porque hay más en la realidad de contagiados y fallecidos a causa del COVID-19, pero nosotros tenemos, ¿no?, en quién confiar y de quién podemos aferrarnos debido a todo lo que hemos aprendido mediante la palabra de Dios, todo lo que Dios es, y por fe creemos que vive y que reina, además de ser nuestro sumo sacerdote, como lo indican estos dos versículos. Debemos acercarnos para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? Y por eso es que
nosotros continuamos, ¿no? Seguimos adelante con esta confianza en Dios, no en las cosas terrenales, ¿no? Que sabemos que son temporales. Continuando, nos hace una descripción más amplia de lo que les comenté anteriormente, desde el versículo 1 del capítulo 5 hasta el versículo 4, mencionando lo que era anteriormente el sumo sacerdote. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo, ¿no? Una descripción de la función que hacía el sumo sacerdote en el tiempo anterior al Nuevo Testamento, ¿no? Y el versículo final dice el 4, capítulo 5. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Correcto? Y es así también que nosotros consideramos a Dios nuestro gran sumo sacerdote, no porque Él se haya puesto el título por sí mismo, sino porque fue nombrado por Dios, al igual que se hizo en la antigüedad con los descendientes de Aarón para que fueran sacerdotes, sumos sacerdotes. Aquí también Cristo fue nombrado por Dios y reconocido por Él. Leemos así en los versículos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En lo cual podemos encontrar este versículo 5 en Salmos capítulo 2, versículo 7 y el 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, el cual hace referencia al libro de Salmos, capítulo 110, versículo 4. Continuando, el versículo 7 del capítulo 5 de este pasaje central dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Nosotros recordamos, ¿no?, que Jesucristo, al igual que todo ser humano, necesitaba el refuerzo y el aliento, ¿no? Y por eso acudía a la oración. Como es conocido, antes de ser entregado, él se acercó a orar en el huerto de Getsemaní, y de esta manera aquí se describe cómo fue, ¿no? Dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aquí, como yo lo entiendo y les quiero compartir, es que él dice, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Al decir que fue oído, quiere decir que tuvo respuesta, ¿no? Pero él no fue librado de la muerte física, sino que fue librado del poder de la muerte espiritual, ¿no? Como dice en otro pasaje, que él también venció a la muerte, al que tenía el dominio de la muerte, ¿correcto? Y por eso es que fue oído a causa de su temor reverente, y él pudo resucitar al tercer día, venciendo al que tenía el dominio de la muerte, ¿no? Así quería compartirles este pasaje que se encuentra unos capítulos anteriores. En el versículo 14 del capítulo 2 de Hebreos dice, voy a leer el 14 y 15, dice así, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, refiriéndose a Jesús, ¿no?, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Correcto? Y esto es lo que yo entiendo cuando menciona
que a razón de sus súplicas y de su ruego mediante la oración a su Padre, al que podía librarlo de la muerte, como dice aquí, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, que no hacía porque él quería las cosas, que usara el poder que tenía, sino que él fue obediente y se hizo obediente con temor reverente, ¿no? Haciendo la voluntad de su Padre. Continuando con esta idea, el versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como lo habíamos visto en el versículo 6, ¿no? Haciendo referencia a Salmo 110.4. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero quería terminar la idea de este pasaje titulado Jesús el gran sumo sacerdote con lo que es la obediencia, ¿no? Que mencionan en el versículo 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Correcto, y también si recordamos, ¿no?, lo que él padeció, una manera no solamente física, sino que podríamos decirlo de una manera también espiritual y mental, psicológica, ¿no? Porque Jesús, al ser un hombre, también estaba compuesto, ¿no?, de su espíritu, alma y cuerpo. Y no solamente fue desfigurado, maltratado también con lo que eran los azotes y todo lo que sucedió con sus huesos que fueron quebrados, sino que también él a manera psicológica, ¿no? Y imagínense ustedes, porque él dice en una parte que vino, ¿no? A los suyos vino, pero no le recibieron. Imagínense el tener a los que son llamados tus hermanos por la sangre y por la creencia, se supone, ¿no? Como eran los judíos, pero ellos los rechazaron, mejor dicho, y fue también burlado por ellos, ¿no? Fue también provocado, como decían en la misma cruz, ¿no? Si él es el Hijo de Dios, que se baje, ¿no?, de la cruz y cosas por el estilo, que fueron también padecimientos, ¿no?, que él sufrió, y a nivel espiritual, bueno, lo que él tenía que descender hasta el infierno para poder así tomar la victoria, ¿no?, sobre la muerte, y poder subir y sentarse al lado de su Padre en los cielos. Y el versículo 9 dice, habiendo sido perfeccionado, es decir, que esto que hizo al final de ser obediente hasta la muerte, lo llevó a ser perfecto, ¿no? Es lo que entendemos de este pasaje, porque nos menciona que fue perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Cuanto más nosotros, ¿no?, que vivimos actualmente, con la ayuda de Dios, podemos hacernos obedientes y ser perfeccionados hasta nuestra muerte, ¿no?, la cual no se compara a lo que pasó Jesús en todos los sentidos, ¿no? Y Él es nuestro mediador, ¿no?, en el cielo. Cuanto más con esa ayuda y con esa certeza de que tenemos a Jesús como gran sumo sacerdote, podemos nosotros seguir siendo obedientes y buscar la perfección, ¿no? Así como dice el final del versículo 9, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Correcto? Por eso se hacía el énfasis de que él fue el primero que se hizo obediente hasta la muerte, para ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y también los que creen en él, por cierto, ¿no?, los que ponen su confianza en Dios y que le creen como Salvador nuestro. Y el versículo 10 cierra el mensaje diciendo, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y bien, hermanos, quería compartirles este mensaje también en alusión a lo que es la
las fechas, ¿no?, de lo que fueron la Semana Santa, porque recordamos la muerte de Jesús, pero sobre todo que fue realizada con un propósito, ¿no?, ese sacrificio de limpiar nuestros pecados, de proveernos, ¿no?, un medio, un camino para nosotros llegar, ¿no?, a tener esa relación con Dios mediante Jesucristo, y lo que Él hizo de ser el sacrificio perfecto por nosotros con su sangre, también fue perdonado nuestros pecados y vino a ser el mediador de un nuevo pacto, como lo describe Hebreos capítulos adelante, ¿no?, por su muerte. También con eso se da inicio al Nuevo Testamento, al nuevo pacto, en el cual nosotros podemos encontrar también las promesas que corresponden a la vida eterna y todo lo que Jesucristo nos enseñó, ¿no?, en los evangelios. Y bien, hermanos, doy gracias por compartir este tiempo y animarles una vez más a que continuemos confiando en nuestro Dios y en el proceso sigamos buscando ser perfeccionados, así como Jesucristo fue perfeccionado también mediante los padecimientos que tuvo, siguió siendo obediente hasta la muerte, ¿no? Tomemos ese ejemplo y que no nos desanimen ni temamos, ¿no?, aquel que pueda destruir nuestros cuerpos, sino temamos aquel que puede destruir nuestras almas. Así que tengan un buen día y ánimos. Dios les bendiga. Para culminar este tiempo devocional, les invito una vez más a inclinar sus rostros y oremos con reverencia a nuestro Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos porque tú nos permites al día de hoy tener, Dios, el tiempo de poder compartir, Señor, tu palabra, poder leer y seguir aprendiendo, Señor, analizar tu preciosa palabra, tu revelación que nos has dejado para este tiempo, Señor. Gracias te damos porque tú eres fiel y continúas, Dios, hablando a través de tu Hijo Jesucristo a cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y nos has provisto en el camino para llegar delante de ti y acercarnos confiadamente, Dios, teniendo la certeza de que tú nos oyes y de que tenemos nuestro gran sumo sacerdote, Dios, también el mediador entre tu pueblo y entre ti, Dios. Gracias te damos por esta palabra y por este mensaje y rogamos también por cada uno de nuestros hermanos que esté pasando, Dios, dificultades físicas y espirituales sobre todo, Señor, para que tú fortalezcas y animes, Dios, a cada uno de mis hermanos a que continúen también en la batalla y que no teman, Dios, de lo que puede ser la destrucción de este cuerpo, sino que puede, Dios, destruir las almas. Que recordemos que tenemos una vida eterna, Dios, finalizando esta, para que podamos seguir nuestra profesión y manteniendo nuestra fe, Dios, en el autor y consumador de la verdad, de la fe, y que fue nuestro Señor Jesucristo, autor también de eterna salvación para aquellos que le obedecen. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, una vez más me despido y les deseo que puedan seguir adelante. Les animo a que sigan adelante y bueno, un gran saludo desde aquí y pronto nos volveremos a ver y no desmayar, ¿no? Es lo único que puedo, a pesar de que es difícil. Dios se compadece de nuestras debilidades y nos muestra, ¿no?, un camino, una salida. Siempre Dios no se olvida de nadie y Él tiene control y muchas cosas mejores inclusive de las que podemos nosotros pensar o pedir, ¿no? Y muchas gracias por haber compartido este tiempo. Bendiciones.